Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por permitirnos juntar una vez más, compartir la palabra en familia, la familia en Cristo. Si hay alguien que no conoce lo que es la palabra de Dios, vamos a compartir una porción acá con mi hermano Rubén para edificarnos, sabiendo que la venida de Cristo está pronto. Amén. Y sabiendo que Jesucristo dijo en su evangelio glorioso: no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y quería compartir acá en San Lucas 5, 16, que dice: nada oculto que no haya de ser manifestado. Amén. Dice el versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Bendito sea el Señor. Y yo meditaba, ¿no?, esta palabra que el Espíritu Santo hablaba a mi mente, ¿no?, porque sabemos que tenemos la mente de Cristo, y me hacía entender que nadie que enciende una luz. Y nosotros, cada vez que predicamos la palabra, estamos encendiendo la luz. Amén. A un mundo que está en tiniebla, a un mundo que está ciego espiritualmente, porque como hablamos ayer con un siervo, un hermano, un hombre muy entendido, que decía que oír la voz de Dios es un milagro. Amén. Porque si Dios no lo permite, no podemos oír la voz de Dios. Y Dios quiere hablarnos. Y ahí hay como una contradicción, ¿no? Porque Dios quiere que nadie se pierda, y a la vez Dios no hace fácil que cualquiera pueda conocer la voz de Dios. Porque hoy en día hay mucho engaño, hay mucha trampa, hay mucha manipulación en las iglesias. Y yo meditaba sobre esta palabra: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Cuando uno predica la palabra y esa persona con un corazón humilde la recibe, se enciende una luz en esa persona, empieza a conocer lo que es el mundo espiritual, lo que es la luz divina de Cristo. Porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Porque la luz del mundo es una bendición. Dice que en el principio, cuando nace la Biblia, cuando se escribe Génesis, a través de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice que cuando Dios habló, dijo: hágase la luz, y fue la luz. Y la luz es vida, la luz es Jesucristo, la luz es la verdad, la luz es lo que lo hace que nosotros no andemos en tiniebla, porque este mundo está lleno de tiniebla y lleno de engaño. ¿Por qué? Porque el ser humano busca las cosas del mundo, y la palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque el hombre dice que amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso después acá dice que habla también la palabra de que Dios tarde o temprano va a sacar a luz todo lo que hay en el corazón de los hombres. Dios no puede ser burlado. Por eso meditaba, ¿no?, sobre esta palabra que dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Cuando una persona conoce a Cristo, el que le habló por gracia y obra del Espíritu Santo, le habló, esa persona se pone contenta porque la otra persona pudo conocer a Dios. Y eso es algo maravilloso, ver la gloria de Dios en otra persona. En el caso mío, yo tuve 28 años en tiniebla, en la tiniebla de los vicios, en la tiniebla de las cosas que aparentan ser divertidas, pero son todo engaños del enemigo, para que la persona busque cualquier cosa de lo que hay en la tierra, menos la verdad y la luz de Cristo.
Por eso Jesucristo dijo en su palabra bendita, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Por eso dice, nadie que enciende una luz la cubre con su vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Todo cristiano que nació de nuevo, todo cristiano que recibió el Espíritu Santo, es luz en este mundo. Jesucristo lo dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Iluminamos a alguien que esté mirando y con un corazón contrito y humillado y reconoce ante la presencia de Dios, que es omnisciente, la necesidad, y quédese tranquilo que si usted busca de Dios, lo va a conocer a Dios, porque Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que nosotros tengamos paz, amor y gozo en nuestros corazones, no hoy y mañana, sino por toda la eternidad, porque ese es el plan de Dios, darnos gratuitamente la vida eterna. Ese es el plan glorioso de Dios en esta tierra. Y nosotros, aunque a alguno que otro le parezca mentira, nosotros somos los representantes de Jesucristo acá en la tierra. Y eso es un privilegio hermoso para cada uno de nosotros, pero a la vez es una responsabilidad grande que tenemos, porque el que está perdido no sabe volverse al camino. ¿Por qué? Porque no sabe volverse. ¿Cuántas veces estuvimos perdidos nosotros y si alguien nos guía, no podemos volvernos? Así es el mundo espiritual. Si nosotros no buscamos de Cristo y si nosotros que conocemos el camino no salimos a buscar la oveja perdida, esa oveja se va a perder. Amén. Esa oveja no va a poder ser bendecida. Y Dios nos enseña en su palabra que aquel que recibió de gracia tiene que dar de gracia. Porque hoy en día hay mucha gente que está con muchos problemas espirituales y no puede conocer la verdad o no puede salir del problema. ¿Por qué? Porque está ciega, no entiende, no conoce. Aún lo más asombroso y una verdad dolorosa también es esta, que mucha gente estando en la iglesia sigue estando ciega, porque va a la iglesia, pero todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, no le ha entregado su corazón a Jesucristo, para que sea libre. Eso es lo triste. Hay gente que está en la iglesia más perdida que el diablo fuera de la iglesia. Amén. Porque oyen la palabra y endurecen su corazón. No quieren recibir los consejos de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar de vida. Quieren que Dios les dé lo que ellos anhelan en su corazón. Y la palabra de Dios es clarita y dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esa verdad a un hombre natural, a un hombre que no conoce a Cristo, le duele, porque tiene orgullo, porque no quiere reconocer que Dios es el que conoce todas las cosas, Dios es el que quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Pero si nosotros no reconocemos que necesitamos de Dios, la palabra de Dios se cumple y dice que separado de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Amén. Bendito es el Señor. Dice el 17, dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Dios tarde o temprano saca toda la luz. Por eso necesitamos día a día reconocernos que ante la presencia de Dios nadie es bueno, nadie es justo, nadie es merecedor. Por eso dice su palabra que por gracia somos salvos. No por mérito, no porque uno es mejor que el otro, no porque uno es más inteligente que el otro, no. No porque uno es más obediente que el otro, no. Por gracia sos salvo. ¿Y qué es la gracia? Es tener el corazón lleno de la presencia de Jesucristo.
tener el corazón lleno del amor a la verdad, del amor a la luz, del amor de Cristo. Y eso se logra a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ahí se cumple esa promesa hermosa que Dios lo llena todo en todo. Y lo hace gratuitamente. Dice Dios que a todo ser humano, que es creación de Dios, a todo corazón contrito y humillado que viene a mí, dice Jesucristo, yo no lo echo fuera, sino que le daré vida nueva, espíritu nuevo y corazón nuevo, para que seamos más que vencedores. Gloria a Dios. Y dice el 18 para terminar, mirá pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Amén. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Y qué es lo que tiene el ser humano? La vida. ¿Qué tenemos? La vida. Alguno estará mirando, ¿y qué tiene? La vida. Y dice acá que a todo el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Si nosotros nos buscamos de Cristo, que Él es la vida, Cristo es la vida eterna, no es la vida temporal que tenemos acá en la tierra. Y dice que, volvemos a leer, mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará. Nosotros tenemos vida y lo dará Dios vida eterna. Y a todo el que no tiene a Cristo, no tiene la vida, aún lo que piensa tener, se le quitará. Amén. Hay cristianos que piensan tener vida eterna, porque le han dicho, no, vos ya te bautizaste, ya te entregaste a Jesús, ya está, salvo siempre salvo, la salvación no se pierde. Y no, nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, dice su palabra, estar en comunión con Dios. Dios no quiere gente religiosa, Dios busca gente que tenga una relación continua con Jesucristo, para que no vivamos conforme a nuestra carne. La carne representa nuestra voluntad, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Por eso dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el Evangelio verdadero que viene del cielo, ese es el Evangelio que Dios puso en nuestros corazones para hacer testimonio a las naciones de que Dios es bueno y no cambia, y que Dios es un Dios de misericordia, pero también un Dios de justicia. Dios dice en su palabra, yo amo a los que me aman. Así que le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra, y que Dios esté tocando los corazones de todos aquellos que estén mirando, para que ellos puedan conocer este Dios de amor, este Dios de misericordia, que nos ama con amor eterno. Amén. Bendito sea Dios. Le doy lugar a mi hermano Rubén. Amén. Gracias, Señor. Para seguir con la luz, vamos a hablar un poco más de luz. Ah, bueno, mira. ¿Este o ya? Acá. Ah. Ese, así, queda en medio. Ah. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Gloria a Dios. Y bueno, para seguir llevando un poco más de luz, vamos a tocar el libro del Apocalipsis. Amén. Y hay muchos que te dicen o te preguntan o no entienden cómo es que sabemos que el Apocalipsis, la tribulación, digamos que porque Apocalipsis es la tribulación, ¿no? Los 22 libros del Apocalipsis narran lo que es lo que va a pasar en la tribulación. Y muchos no saben por qué decimos nosotros que la tribulación son 7 años. Ajá. O sea, está específicamente bien dividida en 2 partes, de 3 años y medio cada una, que la Biblia así lo cuenta. Pero son 7 años en total, la gran tribulación, ¿no? Y hay muchos que no saben de dónde sacamos esos datos. O no saben encontrarlos. Y bueno, entonces Bien. Yo como inicié estudiando el Apocalipsis fue en el libro de Daniel, que es el antiguo el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿no? Que se le fue revelado al profeta Daniel. Amén. Yo estuve estudiando las
70 semanas de Daniel y eso me atrapó en escatología al entender que la última semana era el Apocalipsis. Así que voy a leer primero las 70 semanas de Daniel y vamos a hacer la introducción en el Apocalipsis y así queda para una próxima reunión. Amén. Y bueno, igual también decirles que también que ya hemos tocado algunos capítulos del Apocalipsis acá con mi hermano que están en nuestros muros de Facebook. Que hemos tocado el capítulo 12, el capítulo 13, ya eso lo hemos tocado, así que bueno, vamos a iniciar acá con las 70 semanas de Daniel para explicar por qué decimos que el Apocalipsis dura 7 años, la tribulación. Amén. Así que bueno, voy a leer. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, del versículo 24 en adelante, están las 70 semanas de Daniel, la profecía que le fue dado a Daniel. ¿Te ayudo? Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de la semana 70 Y 2 semanas. después de la semana 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y hasta acá habían pasado 69 semanas, ¿no? Que dice que la profecía dice que en 7 semanas va a ser la salida de la orden, ¿no? Se va a poner fin al pecado, a la expiación, ¿no? ¿Qué versículo? Estamos en Daniel 9, 24. Y después de esas 7 semanas ocurren 62 semanas. Que dice que desde la salida de la orden para restaurar los muros y hasta el Mesías príncipe. Y de la salida de los muros habla de cuando se estaban cumpliendo ya se cumplían las 70 semanas. Daniel, por ser judío, sabía que estas 70 semanas son semanas de años, no son semanas de días, son semanas de años. Cada semana son 7 años. Y en el término que se lo dio el Señor, Daniel, por ser judío, entendió de que eran 70 semanas de año, ¿no? Y en la semana de la semana 62 dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, ¿no? Iban a pasar 62 semanas. ¿Y eso qué quiere decir? Que de la salida de la orden, cuando el rey Ciro el Grande, así se lo llamaba, ¿no? Firma un decreto en el cual se cumplía ya el tiempo de que Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, los israelitas, tenían que volver a Jerusalén. Ellos estaban cautivos en Babilonia, ¿no? Lo que es lo que después fue el reinado de Babilonia, ¿no? Anteriormente, digamos. Porque estuvo el imperio babilónico, que tomaron cautivos a los israelitas con el rey Nabucodonosor, y cuando ellos se lo llevan cautivo, destruyen el templo, los muros, destruyen todo lo que es Jerusalén y se llevan a todos los habitantes de Jerusalén a Babilonia.
pasa este imperio, que ya lo habíamos visto en los temas de los imperios, pasa este imperio que era el babilónico, y después de ese imperio viene los medo-persas. Y bajo el imperio de los medo-persas fue cuando se le da la orden, se firma ese decreto para que el pueblo de Jerusalén pueda volver a reconstruir los muros y la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y Daniel sabía que se cumplía ese tiempo y se encontraba orando, y bueno, y ahí es donde le da la profecía, ¿no? Y dice que hasta el Mesías príncipe desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe se cumplían 62 semanas, ¿no? Más una semana que nos queda colgada, que ahora la vamos a explicar, siempre acordándonos de que son semanas de año. Ajá. O sea, 7 semanas más 62 semanas, había 69 semanas, y nos queda una semana colgada ahora. Ajá. Y bueno, y para que se entienda de lo que estamos hablando, que de la salida de la orden hasta el Mesías príncipe viene a ser cuando Jesús entra por la puerta dorada, en aquella entrada triunfal montado en un pollino de asno. Sí. Ahí se refiere al Mesías príncipe, que entra, hace esa entrada triunfal que él dice, en la entrada de la puerta la dorada, él llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? No quisiste, sí. Esa es la entrada triunfal de la que habla, ¿no? Sí. Y después la semana que nos queda colgada siempre, semana de año, nos queda una semana más, que son 7 años más. El versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el Consolador. Esta es la última semana, hace 7 años, se está hablando de la tribulación, y ahí ya está hablando de la manifestación del anticristo. Y porque dice que confirmará el pacto, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, que eso habla de la salida del anticristo, ¿no? Que dice que el anticristo, ¿cómo se va a presentar? El anticristo se va a presentar como la solución a todo el mundo, porque en ese tiempo va a haber guerra, rumores de guerra, va a haber mucho caos, y el anticristo va a haber aparte de todos estos rumores de guerra, caos, seguramente va a haber tipos saqueos y todas esas cosas, porque va a haber una inflación global, una hiperinflación global también. O sea, mundial, que ¿por qué lo decimos? Porque está en la Biblia, es uno de los sellos que habla de los 7 sellos. Y este va a ser un líder político, este anticristo, que se va a revelar, va a salir por obra de Satanás, va a estar impulsado por Satanás. Y este anticristo viene a presentarse como el que va a traer paz y seguridad al mundo. Ese es el eslogan con que va a salir el anticristo. Y la Biblia dice que cuando ellos digan paz y seguridad, va a haber una destrucción repentina sobre ellos. Y acá nos está hablando, dice que y a la mitad de la semana, o sea, estamos hablando de semana de año, ¿no? A la mitad de la semana ya habían pasado 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, ese anticristo que ya está gobernando a todo líder de todo el mundo va a estar alineado con el anticristo, porque va a ser el que viene a ofrecer paz y seguridad. Pero ¿qué pasa? Como la mayoría de las personas no tienen la luz, o no conocen a Cristo, y hay muchos que no quieren conocer a Cristo y no leen la Biblia, o no tienen una Biblia en sus manos, o se le hace difícil entender lo que es escatología, porque es difícil a veces entenderlo, pero primero hay que tener una base sobre el libro de Daniel, como lo estamos leyendo, para poder entender lo que es la simbología.
Y hay mucha gente que no va a entender nada de esto, o no lo va a querer leer, o no lo va a querer entender, y no se va a dar cuenta que ese líder que nos está trayendo paz y seguridad a todo el mundo es el anticristo. Que el anticristo se manifiesta como tal en esta mitad de semana, que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, ese es el anticristo, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ahí no está hablando de estos 3 años y medio que nos quedan de la segunda parte de la tribulación, que justo en estos 3 años y medio, cuando se cumple la mitad de la semana, el anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén. Nosotros decimos, ¿qué templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén no está. Va a ser construido el templo de Jerusalén. Va a ser construido de vuelta ese templo. Ya está todo preparado, hasta está en la vaca roja para la purificación de la explanada. Está todo preparado. Están los utensilios que se necesitan en el templo. El arca que se necesita en el templo está escondida. No es que se ha perdido. El arca está escondida, lo dicen rabinos de Israel, lo han dicho. Y está todo preparado, las piedras ya cortadas para la edificación del templo. Y están todas sumergidas en el mar muerto, para que nadie se las lleve, nadie las robe, ni la vandalicen. Sí. Porque está todo preparado. Los judíos lo guardan celosamente, ¿no? Para que nadie les toque. Y el templo, lo que decimos que el templo tiene que ser vuelto a construir el tercer templo, porque si no se cumple la profecía. La profecía se cumple que en la mitad de la tribulación el anticristo se va a sentar en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice la palabra. Entonces acá nosotros ya nos estamos dando cuenta que esta última semana de Daniel es el Apocalipsis, es la tribulación. ¿Y por qué leímos esto? Para que dejar bien claro de dónde sacamos los datos, que la tribulación dura 7 años y está específicamente dividida en 2 partes de 3 años y medio cada una. Bueno, dicho esto, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a empezar a leer el tema de los sellos. Y otra cosa que nosotros decimos que la iglesia pasa por tribulación, la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación. ¿Y por qué lo decimos así? Porque la iglesia, la mayoría de todas las iglesias en el mundo tomaron de un libro de escatología, de que el arrebato de la iglesia va a ocurrir pretribulacionista, o sea, antes de la tribulación. Y eso lo tomó un hombre llamado Nelson Darby en el año 1832, estudiando por su cuenta, llegó a la conclusión de que la iglesia no pasaba por tribulación, cosa que en la Biblia no dice eso. En la Biblia no nos dice, hay un montón de versículos. Todo el capítulo de Mateo 24 está plagado de información de que la iglesia pasa por tribulación. El apóstol Pablo lo dijo. Claro. Y antes de ese varón, no había duda que la iglesia pasaba por la tribulación. Claro, hasta 1832, claro, todo creyente sabía que iba a pasar por tribulación. Hizo una Biblia de estudio y ahí empezó a fomentar que la iglesia no pasaba por la tribulación para que caiga bien a los ojos del cristiano, ¿no? Que no quiere sufrir. Amén. Y claro, y esa Biblia es la Biblia de Scofield. Sí. En esa Biblia plasmaron de que la idea de John Nelson Darby, que en 1832 dijo que la iglesia no pasaba por tribulación. ¿Y qué pasa? Todas las iglesias se tomaron de eso, parece que les gustó eso de que la iglesia no pasaba por tribulación y lo enseñan así. Y hay muchos que lo siguen enseñando porque lo escuchan, lo escuchan y lo vuelven a repetir, y lo vuelven a repetir, y lo vuelven a repetir. Pero ¿qué pasa? No van a la luz. Porque si vos vas a la escritura te das cuenta que la iglesia no va a ser quitada de la tribulación. Que el Señor nos va a guardar es otra cosa.
Porque el Señor nos va a guardar nuestro alma, de la tribulación nos va a guardar. Claro, Pero nos dice que no la vamos a pasar. claro. Y así que bueno, y Del fuego de prueba nos vamos a evitar. Vamos a pasar por el fuego de prueba y Él estará con nosotros, pero amén, vamos a pasar amén. Y, para la gloria de su nombre. y para dar unos versículos de que la iglesia pasa por tribulación, ya lo hemos hecho. Ya hemos hecho un estudio acá con mi hermano que dimos todos los versículos y leímos el Apocalipsis y todo, y dimos los versículos que avalan de que la iglesia pasa por tribulación. Hay mucha información en la Biblia. Simplemente hay que leerla. Está acá está todo escrito. Vamos a dar un par de versículos. Santo Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 51 y 52, algo muy importante, ¿no? Que nos dice así, 1 Corintios 15, 51, y aquí os digo un misterio, y un misterio es algo no revelado, algo no contado. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces el apóstol Pablo decía un misterio, que va a contar un misterio? Porque el apóstol Pablo contaba en tercera persona que iba a ser, él fue arrebatado al tercer cielo y que escuchó palabras inefables que no le fue dada al hombre hablar. Pero él nos cuenta acá que va a haber un misterio. Y aquí os digo un misterio, dice el apóstol. No todos dormiremos. O sea, no todos dormiremos es sinónimo de que no todos moriremos. Ajá. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y esta transformación va a ser tan brutal, ¿no? De un extremo a otro que en el original griego, en el griego original dice, acá donde dice transformación, dice vamos a ser transformados, dice la palabra que utiliza es metamorfosis, que es cuando un gusano, una cosa tan como un gusano, tan horrible así como un gusano, se va a transformar en una mariposa. Ahí nos está dando a entender la transformación que vamos a sufrir nosotros, que vamos a tener de estos cuerpos corruptibles a algo incorruptible, ¿no? Algo precioso, que de este cuerpo que para nada se aprovecha, va a ser algo precioso para el Señor, la transformación que va a hacer, ¿no? Amén. Y nos sigue relatando en el versículo 52 que vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y acá viene un dato espectacular. A la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso nos decía el apóstol Pablo, ¿no? Y dice a la final trompeta. ¿Qué está hablendo? No está hablando de una trompeta ni dos ni tres. A la final, o sea, a la última trompeta. Y en el único lugar en la Biblia que se habla de las trompetas, o sea, de varias trompetas, es en el libro de Apocalipsis, las 7 trompetas, que se cumplen, la séptima trompeta se cumple justo a los 3 años y medio de haber comenzado la tribulación. La mitad de la tribulación, ahí suena la séptima trompeta. Por los datos que podemos tener en la Biblia, ¿no? Y ahora acá en el Apocalipsis, en el libro 10, en el capítulo 10 del Apocalipsis, versículo 7, miren qué importante lo que nos dice de aquel misterio y de la trompeta. ¿Por qué decimos que es la séptima trompeta? Dice así, en el Apocalipsis 10, versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí vuelvo a hablar de la séptima trompeta, del séptimo ángel y del misterio que ya estaba hablando Pablo. Por eso nosotros decimos que la iglesia pasa por tribulación. Y algo tan sencillo que si estamos diciendo que el Apocalipsis
Los 22 libros de Apocalipsis cuentan lo que es toda la tribulación, ¿no? Y si estamos diciendo que el Apocalipsis es la tribulación, ¿para qué fue dado a la iglesia? Para que sea advertida. Para que esté advertida, porque vamos a pasar por la tribulación. No como muchos y la mayoría de todas las denominaciones, sea quien sean, pentecostales, de toda rama, que creen que la iglesia no pasa por tribulación y no es así. Y más aún he escuchado que los testigos de Jehová dicen que los 144.000 sellados son los testigos de Jehová. Y cosa que en Apocalipsis nos dice claramente que son 144.000, 12.000 de cada tribu de los hijos de la tribu de Israel, que son 12 tribus, 12.000 por cada tribu, son 144.000. Después lo vamos a leer, no sé si en este momento, en este video o en otro, pero está muy claro que son de las 12 tribus de Israel. 12 tribus, o sea que son judíos de pura cepa, descendientes de las 12 tribus de Israel, o sea, de los 12 hijos de Jacob, todos descendientes. Bueno, entonces sí, ahora vamos a ir al capítulo 6 de Apocalipsis, así leemos los sellos, ¿no? Por lo menos hacemos la lectura de los sellos. Y vamos entendiendo, ¿no? De que acá ya cuando empiezan a hablar de los sellos, ya ha comenzado la tribulación, porque son 7 juicios, los 7 sellos son 7 juicios, lo siguen 7 trompetas, 7 toques de trompeta, que son 7 juicios más. Ahí es arrebatado la iglesia, ahí juntamente los 2 testigos que mueren en la plaza son arrebatados juntamente con la iglesia, son levantados los muertos en Cristo, y ahí se cumplen 3 años y medio de la tribulación, ¿no? Y después de esos 3 años y medio de la tribulación vienen otros 7 juicios peores todavía, más severos, más tremendos, que cuando lo lees te estremece el alma. Los 7 juicios, que son las 7 copas de la ira. Que eso, o sea, 7 juicios hasta se cumple la mitad total, de la tribulación, claro, 3 años y medio. Con 14 juicios. Sí, a 14 a eso iba. Y después 7 juicios más, que son peores que los primeros 7 juicios, en el segundo período de la tribulación, que sería los últimos 3 años y medio. Amén. En 3 años y medio, o sea, nosotros en 3 años y medio tenemos 14 juicios, que es hasta la mitad. Y la otra mitad es peor todavía, porque en la otra mitad va a haber 7 juicios, pero terrible, tremendo. Se va a estremecer en la tierra, se van a caer estrellas del cielo. Unos 7 juicios, pero tremendo, ¿no? En los primeros 3 años y medio, a mitad de los 3 años y medio, es arrebatada la iglesia. Amén. Justo a los 3 años y medio se cumple la tribulación. Ahí está. Y después quedan 7 años más, de 3 años y medio más, de 7 juicios más, quiero decir. De 7 juicios más. Que son peores que los primeros 7 juicios de Amén. antes. Y ahí vienen después también. Después de eso ya viene el reino milenial, donde el Señor baja con la nueva Jerusalén, porque también lo que está enseñado de que vamos a vivir y vamos a reinar en el cielo, no es así tampoco, porque la nueva Jerusalén va a ocurrir acá en la tierra, y después cuando lo tengamos que leer eso lo vamos a explicar. Pero no es que vamos a estar en el cielo. Vamos a reinar en esta tierra. Amén. 1000 años. 1000 años. Y ahí va, en ese periodo va a ocurrir también el juicio en el gran trono blanco, que van a ser levantados todos los que quedaron para la muerte segunda, que es los que el juicio final. Los que no quisieron aceptar al Señor, los que lo negaron. Bien. Y bueno, pero eso va a ser para otro video, ¿no? Sí. Para otro estudio. Y vamos para empezar con los sellos, vamos a leer en el libro, en el anterior, en el capítulo 5. Capítulo 5, el rollo y el cordero, ahí vamos a entender un poco de lo que se trata de los sellos, ¿no? Que dice,
Y vi, esto cuenta el apóstol Juan, ¿no? Que fue arrebatado al cielo y le fue mostrado todo lo que va a ser el Apocalipsis. Y se le fue dado para que lo envíe a las 7 iglesias de Asia Menor. Ajá. Y en el capítulo 5 dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo, dice. Tremendo, ¿no? Y lloraba yo mucho, decía el apóstol Juan. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este es el libro que se habla en los antiguos papiros, ¿no? Esos rollos. Sí. Y venía sellado con 7 sellos así lacrados, que nadie podía abrir, ni siquiera, dicen que ni siquiera podía mirarlo, ¿no? Y acá nosotros tenemos una referencia marcada en la Biblia que dice que al profeta Ezequiel se le fue mostrado ese libro. Así que mirá que qué tremendo. Dice, porque dice confirmación también. Que a ninguno, ni siquiera oírlo, no se halló nadie, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, nadie, ninguno que no lo podía abrir, pero ni siquiera ni mirarlo. Y hay una referencia acá que dice que en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos cuenta que a Ezequiel se le ha mostrado el libro, ese mismo pergamino. Sí. Y lo vamos a leer esos 2 versículos, así confirmamos lo que estamos hablando, ¿no? Amén. ¿En Ezequiel? En Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Qué tremendo. Ya, hay toda la información está, lo que pasa que la iglesia se ha estado muy entretenida porque está muy liberal hoy en día la mayoría de las iglesias, ¿no? Y no se enfatiza en estudios. Y con la doctrina calvinista de salvo siempre salvo, se relajaron. Y acá hay mucha información tremenda. Y nos dicen en el libro de Ezequiel, capítulo 2, 8 y 9. Tremenda la información. Porque el Apocalipsis se le fue revelado también en partes a Ezequiel y gran parte a Daniel. Ajá. Lo que es el Apocalipsis se le fue dado en otro, como eran distintos los tiempos en que se le fue revelado a Juan, se han utilizado Ezequiel y Daniel otros términos, otro lenguaje, digamos, porque no estaban en los mismos tiempos, ¿no? Ajá. Han pasado muchísimos años de Ezequiel y Daniel hasta Juan. Sí. Y dice así: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas, lamentaciones y ayes. Y ahí está hablando del libro de los 7 sellos, estaba hablando, ¿no? De lo que tenía contenido ese libro. Una vez que cada sello que se rompe, se va desatando un juicio, ¿no? Y en ese rollo que dice que está escrito por delante y por detrás, están escritos los juicios que van a suceder, ¿no? Que cada sello tiene un juicio. Y bueno, tremendo, ¿no? Digamos, el nivel espiritual que tendrían estos profetas, ¿no? Para que se les muestre el libro ese, que dice que ni siquiera se ha hallado a nadie ni siquiera ni mirarlo. No había ninguno digno ni siquiera ni de mirarlo.
Sin embargo, Santo Dios. a Ezequiel se le mostró el libro completo. Mm. Dice que el libro, el papiro desenrollado se le mostró. Santo Dios. Y bueno, y ahora sí arrancamos con el capítulo 6, que son los sellos. La lamentación de los sabios. Qué tremendo. Ahí hasta donde llegamos. Mm. Por ahí leemos los sellos y luego en el próximo Hacemos una estudio pausa, claro. seguimos, porque son 22 capítulos. Muy extenso. Sí. Y el tema es que leamos lo que leamos, poder explicarlo para que se entienda, ¿no? Claro, con No, versículos bíblicos. No dar toda la información de golpe y aturdir, Claro, porque tampoco seremos luz así. sí. Así que bueno, vamos a leer el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Esto le decía un ángel a Juan, ¿no? Ajá. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el cual lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Acá en el primer sello, de lo que nos está hablando, todo lo que es caballo acá es una simbología. No es que van a salir caballos desde el cielo para descender Sí. trayendo juicio, ¿no? Sino lo que nos está queriendo decir que fue el que lo montaba tenía un arco, dice un arco, no dice que tenía flecha, y le fue a dar una corona, o sea, tuvo un galardón. Ajá. ¿Y de quién es? Acá está hablando, este primer sello está hablando de la salida del anticristo, de la revelación ya del anticristo. Que es como va a comenzar. ¿Y por qué dice que se le fue a dar una corona? Porque dice que Satanás le dio su trono, le dio poder y grande autoridad. Ajá. O sea que le entregó todo, Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, le entregó todo a este líder político, porque todavía no se da a conocer como el anticristo. Pero acá ya tiene la salida, dice que es por la salida, dice que la venida del anticristo dice que es por advenimiento de Satanás, o sea que Satanás lo impulsó. Ajá. Advenimiento quiere decir impulso, salida. Sí, lo prepara, le otorga todo. Y le dio todo lo que es Todo de su Satanás, poder, sí. todo su poder, le entregó el infierno, le puso todo el infierno en sus manos, todos los ángeles caídos, todos los demonios, y le dio su trono y le dio autoridad para que haga y deshaga, porque Satanás sabe que ya no le queda tiempo. Entonces buscó esa estrategia, ¿no? de poder al anticristo, a este líder político, darle todo su poder, todo su dominio, ¿no? Y sabemos que después, bueno, el Señor lo dice en la palabra que lo mata con el espíritu de su boca, así que Dios. esa es la victoria que tenemos con el Señor, ¿no? Los que estamos con el Señor sabemos que somos vencedores. Amén. Y bueno, y acá el primer sello nos está hablando de la salida del anticristo, la presentación del anticristo al mundo. Que va a ser un líder político, va a ser un hombre de carne y hueso como nosotros, va a ser como cualquiera de nosotros, va a tener su documento, va a tener pasaporte, un líder político, una persona más. Claro, aparentará piedad, pero será un... Amén. Dice la palabra que dice que no, que tienen apariencia de piedad, pero negarán de la eficacia de ella misma. Sí, amén. Y también tenemos versículos que dicen que, claro, porque después este anticristo se tiene que sentar en el templo, haciéndose pasar por Dios. pasar por Dios. Pero ninguno que no sea de la raíz judía se puede sentar en el templo. Nadie que no sea de raíz, ni siquiera van a poder entrar en el templo. Ajá. Y hay un versículo que dice que del amor de sus padres no hará caso. O sea que ahí está dando la evidencia de que... No, del Dios, perdón, dice, del Dios de sus padres y del amor de las mujeres no hará caso. Está hablando del anticristo. Que dice que del Dios de sus padres. O sea que está dando la evidencia de que va a ser, como mínimo tiene que ser de hijo de madre judía. Ahí está. Por eso lo van a dejar los judíos confiados, lo van a dejar entrar en el templo. Claro, de la simiente de ella, digamos. Claro.
No, sí, porque si no, no pueden ni siquiera ni arrimarse. El linaje de ellos, sí. Bueno, versículo 3 dice, Sí. cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, color rojo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, hacia de la tierra la paz, Sí. y que se matasen unos con otros, y le dio una gran espada. O sea, y acá este sello nos está hablando de lo que estábamos diciendo, que va a haber mucha confusión, que se van a estar peleando unos con otros. O sea, está hablando de guerras civiles, Sí, de guerras civiles, ¿no? De bandos que van a estar quizás saqueando, Sí, sí, haciendo, nación contra nación, claro, o sea, pueblo con pueblo, sí. está hablando del común de la gente, ¿no? Sí. Está hablando de que va a haber, se le va a quitar la paz de la tierra. Van a estar todos turbados, peleándose uno con otro. Sí, sí, matándose los unos a los otros. Sí, eso está hablando de como de guerras civiles, ¿no? Sí, sí. Y dice, en el versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de trigo por 6 libras de trigo, y 6 libras de cebada, perdón, 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Y acá en este tercer sello, de lo que nos está hablando, que le fue dada una balanza, ¿no? A este tercer caballo, ¿no? El que lo montaba, ¿no? Ajá. O sea, le fue dada una balanza y nos está hablando de que 2 libras de trigo, que viene a ser un kilo, un kilo de pan, ¿no? 2 libras de trigo. Y 6 libras de cebada, que la cebada no sé para qué la podemos usar, pues se usa muy poco la cebada. ¿Quién usa cebada para cocinar? 6 libras, o sea, 3 kilos de cebada por un denario. Y si nosotros nos analizamos la parábola de la viña, que salió a recoger, el dueño de la viña salió a recoger en 3 oportunidades quien trabaja en la viña y le pagaba un denario. O sea, el salario del jornal del día en aquel tiempo era un denario. Y acá estamos hablando en tiempos de la Biblia, en aquellos tiempos en Israel, no era como hoy en día. Un trabajador, o sea, en todo el mundo, no solamente en Israel. No había vacaciones, no había aguinaldo, no había hora extra, no había nada. Y se trabajaba de sol a sol, desde que salía el sol hasta que se ponía. Y si estamos hablando de que vamos a trabajar como mínimo 12 horas, y que en esas 12 horas nos van a pagar para que el pago de un día de trabajo te va a alcanzar para un kilo de pan. Eso es lo que está hablando de una hiperinflación, ¿no? Global, mundial. De eso nos está hablando ese sello, el tercer sello. El tercer sello es una hiperinflación. ¿Y cómo vamos a tener que trabajar, no? Apenas para un bocado de pan. Apenas para comprar un kilo de pan. Sí. Y dice el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. O sea, viste que van mostrando distintos colores de caballo, pero no son que los caballos van cambiando de colores, sino que le está dando un contexto a la información, a la información que nos está dando sobre cada sello. Y dice, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Y acá ya empezamos con el tema de la guerra,
¿no? Que va a ser, le dio el cuarto sello se llamaba muerte y lo seguía el Hades, el infierno. el infierno, porque el Hades en griego el Hades y en hebreo es el Sheol. Sí. O sea, está hablando de lo mismo, ¿no? Sí, el sepulcro y que dice que le fue a dar la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Mirá que tremendo, ¿no? Este juicio le da potestad para matar a la cuarta parte de la tierra, le está diciendo. Y con hambre, con mortandad, con espada, con la fiera de la tierra, inclusive. O sea, seguramente que dice la fiera de la tierra, pero porque capaz que en ese cuarto sello, esas fieras van a salir más carnívoras que nunca, ¿no? A querer matar a la gente. Claro, los animales van a estar totalmente enfurecidos, van a morder a la gente, matarla. Porque eso está todo permitido por Dios, porque son los sellos que Dios mandó. Sí. Y después inclusive cuando hablemos de las trompetas, que no creo que lleguemos hoy, pero cuando hablemos de las trompetas, hermano, de las trompetas, las copas de la ira, nos vamos a dar cuenta de que todo se vuelve a repetir. Y que no hay nada nuevo bajo el sol. Amén, gloria a Dios. Qué buena palabra esa. ¿Y por qué que todo se vuelve a repetir? Porque así como fue en Egipto para liberar al pueblo de Israel, la mayoría de esas plagas tremendas van a ocurrir también en las 7 copas de la Sira. Y después cuando tengamos que tocar la copa de la Sira nos vamos a dar cuenta de eso. Claro, alguna similitud de las 10 plagas que hubo. Claro, sí. Va a haber muertes por agua, por fuego, dice que en una de las trompetas va a caer desde el cielo agua, o sea, granizo. El granizo es agua congelada. Congelada, sí. Del mismo cielo va a descender hielo, fuego y azufre. Del mismo cielo. O sea que es algo tremendo. Lo podemos llegar a comparar también con la destrucción que hubo en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego y azufre. Bueno, y eso se va a volver a repetir en las copas de la ira. Que bueno, gracias a Dios, ¿no? Lo que permanezcan en Jesús, van a ser librados de eso. Claro, eso ya para el que se quede, que no esté preparado, con las vestiduras blancas. Todo aquel que negó a Jesús, que no lo quiso aceptar. Claro. O quedó por tibieza. Porque muchas iglesias se han enfriado demasiado. Sí. ¿Por qué? Porque no se les predica la verdad. Porque vaya a saber por qué, no, nosotros no queremos jugar a nadie, estamos simplemente tocando un estudio sobre el Apocalipsis, de lo que va a pasar. Pero hay muchas iglesias que se han enfriado demasiado también, están muy liberales, ¿no? Claro, porque predican un evangelio distinto, de prosperidad, de que Dios va a hacer la obra y bueno, tienen ahí dormido, entretenido y la verdad es otra. El enemigo lo vacuna. Y bueno, y seguimos en el capítulo, en el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco más de tiempo, ¿no? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Tremendo. Acá están hablando de los varones, de los siervos que han muerto por causa de la palabra, por causa de presentar el evangelio y del testimonio que tenían, ¿no? De que no habían manchado sus ropas. Sí. Y esos son los santos. Porque ¿qué es santo? Santo, uno habla de santo, pero a todo aquel que
que no sabe que santo significa apartado, o sea que está apartado para Dios, si nosotros, separado del mundo. si nosotros agarramos y consagramos un utensilio para la iglesia, esto ya está apartado para Dios, esto ya está santificado. Nosotros lo que estamos haciendo es santificarlo. ¿Y por qué estoy haciendo esta explicación? Porque con el contexto que hay católico, hoy en día de que hay mucho contexto católico, se creen, mucha gente cuando vos le decís santo, se cree que vos le estás venerando a una imagen, a un ídolo, y no es así. No. La palabra santo, sino porque el apóstol cuando le dice, escribo a los santos de Corinto, no le estaba escribiendo a ídolos, le estaba escribiendo a la gente al pueblo apartado para Dios. Para Dios. Eso quiere decir santo, ¿no? Amén, apartado del mundo y separado para Dios. Amén. Por eso lo explicamos para que se entienda, ¿no? Para que no haya malos entendidos. De que en este quinto sello, lo que revela es todos los que han muerto por la palabra de Dios, por predicar la palabra y llevar testimonio de Cristo. Amén. Y eso, le influencia tanto al enemigo, ¿no? Claro. Cuando uno anda, inclusive cuando nosotros caminamos con la Biblia en la mano, Satanás nos odia. Porque nosotros somos luz para el mundo. Le estamos, en una palabra, quitando las almas que él tiene cautivas. Amén. Arrebatándole. Amén. Y bueno, y en el 12. En el versículo 12, perdón. Ya toma un poco de agua, perdón. Dice así, ¿no? Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea, mira qué tremendo, ¿no? El cielo se desvaneció como un pergamino. O sea, que desapareció el cielo, se desvaneció. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Tremendo, hermano. Tremendo. Y eso que estamos en los sellos todavía. Faltan las 7 trompetas. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Tremendo. Y acá nos está dando los tremendos juicios que van a pasar, ¿no? El sexto sello es tremendo. Dice que van a caer estrellas del cielo, el cielo se desvanece, va a haber grandes terremotos. Terrible, seguramente va a haber tsunamis y todas esas cosas, ¿no? Sí, todo el catástrofe, caos. Tremendo todo lo que va a pasar, ¿no? Y ahí hambre, miseria. Estamos recién en los primeros 7 sellos, en los primeros 7 juicios del Apocalipsis. Todavía quedan 14, o sea... 7 sellos más. 7 trompetas, sí, o sea que son 7 juicios más, y ahí es arrebatada la iglesia. Ajá. Pero para los que se quedan, todavía quedan 7 tremendos más, 7 juicios tremendos más, que son las 7 copas de la ira. Así que nos queda mucha tarea por hacer, ¿no? Para evangelizar, para tratar de ganar almas. Y sí. O sea, para tratar de llevar las almas al Señor, ¿no? Porque nosotros lo único que hacemos es llevársela a presentarle a los pies de Cristo, ¿no? Por eso dice su palabra que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los violentos. Amén. Los que aprendieron y entendieron que tenemos que depender de la gracia de Dios, que es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Para que a través de Cristo en nosotros, con la mente de Cristo y la voluntad de Dios reinando en nuestros corazones, podamos ser más que vencedores. Amén. Porque si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Amén. Pero lastimosamente, como no se enseña un evangelio distinto, diferente,
y las almas se terminan cansando porque no le predican un evangelio verdadero, entonces se desilusionan Amén. y quedan apartadas. Amén. Pero el verdadero cristiano que entiende, que se humilla, que reconoce que sin Dios no somos nada, logra la victoria, ¿no? Amén. Para que se cumpla su palabra bendita que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Y acá tenemos un versículo que dice, ¿no? Que en el versículo 16 nos dice, y decían, cae los montes, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, de la ira de Cristo, ¿no? Claro, de la ira de nuestro Señor Jesús. Sí. ¿Y por qué lo vuelvo a leer esto? Porque dicen en la mayoría de la iglesia del mundo, todo el mundo global, ¿no? Que dicen que la iglesia no pasa por tribulación porque ellos dicen que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Sí, se agarran de ahí. Sí. Y ahí se agarran. Y ahora nosotros acá tenemos de la ira del Cordero. Sí. Y está ocurriendo todos estos juicios están ocurriendo mientras nosotros estamos acá y está hablando de la ira del Cordero. Ajá. Ahora también nosotros le podemos, también lo que digo yo, lo que me gusta, como me gusta también enseñarlo, explicarlo, que dicen, el Señor no nos ha puesto para ira. Ahora yo digo, las 7 copas son 7 copas de la ira. Sí. ¿No? No nos puso para ira el Señor, para su ira, somos exentos de su ira porque no está enojado con nosotros. Ajá. Pero en el libro de Apocalipsis nombra la ira del Cordero, la ira del dragón que es Satanás. Ajá. Y la ira de las naciones. Siempre hubo guerra nación contra nación y Satanás está recontra ensañado con los creyentes, de hacerlos caer en cualquier forma, de querer matarlo en cualquier forma. Entonces de esas dos iras no estamos exentos, pero estamos exentos de la ira del Cordero. Ahora, la ira del Cordero, nosotros tenemos 7 copas que son las 7 copas de la ira. Ajá. Eso sabemos que es así. Pero ¿en qué versículo de la Biblia dice que el Señor nos va a sacar de los sellos y de las trompetas? En ningún lado. No. Entonces, nosotros solamente lo guardará. No, solamente dice que nos guardará. Amén. No dice que nos quitará. Amén, sí. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos otro argumento más para derribar esos altares, ¿no? Que dicen que la iglesia no pasa por tribulación. Está lleno, la Biblia está lleno de información. Sí. Y bueno, y hasta ahí después nos queda porque entre medio del último sello tenemos los 144.000 sellados y la multitud que vio Juan que era una gran multitud de ropas blancas, que estaban vestidos con ropas blancas. Sí. Y bueno, y nos quedan estos 2 capítulos, o sea, este capítulo 7 nos queda para llegar al 8º, que es donde entramos al último sello. Y después de ahí arrancamos, dejamos el capítulo, podemos dejar abierto ya para arrancar con las trompetas. A ver. Así que podemos leer hasta acá nomás y nos queda el último sello. Nos quedaría el último sello para la próxima enseñanza. Para la próxima en la semana que viene. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que bueno, Dios lo bendiga a todos, hasta acá hemos llegado, Amén. ¿No? Si alguien quiere decir algo, tiene algo para aportar. Bendito sea tu nombre. No, que está muy interesante todo esto y que, bueno, la palabra de Dios dice que el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Hay que vencer, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. O sea, en realidad él vence por nosotros. Por eso tenemos que reconocer que no hay fuerte acá en la tierra. El único fuerte es el Señor Jesucristo. Amén. Y él es el que lo da la victoria. Amén. En el nombre de Jesús. Y en una de las mensajes de las 7 iglesias le dice que al que venciere le daré del árbol de la vida. Claro, el árbol de la vida. O sea que nos va a dar la vida eterna. Claro, amén. Amén. Claro. Así que bueno, hasta acá ha sido todo. Amén. Gracias a Dios.